Reciban un saludo afectuoso todos ustedes del Perú. En esta oportunidad voy a tener el placer de presentar al doctor Stephen M. Gordon. Él es presidente del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Cleveland Clinical Foundation. Es profesor de medicina en la Facultad de Medicina Lerner de la Universidad Case Western. Tiene interés en la prevención de infecciones nosocomiales y ha trabajado en el Comité Asesor de Prácticas de Control de Infecciones Sanitarias, ICPAC, del 2003 al 2007. Él es miembro del American College of Internal Medicine y miembro de la Infectious Disease Society of America. Asistió al Hamilton College y Cornell University Medical College con una pasantía posterior y una residencia en medicina interna en el Hospital y Clínicas de la Universidad de Chicago. Fue oficial de inteligencia epidémica en el programa de infecciones hospitalarias de los Centros para el Control de Enfermedades y realizó una beca en enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory. Dejo al doctor en la ponencia Antibiotic Stewardship. El día de hoy hablaremos sobre una estrategia de manejo prudente de antibióticos dentro de una plataforma sistémica. Una vez más, bienvenidos. No tengo conflicto de interés que declarar. Aquí es donde yo practico en la clínica Cleveland de Ohio. Algunos comentarios sobre Ohio. Producimos cerveza. Hubo un incendio en el pasado en el río, ya no. Es un buen lugar para visitar. En términos de esta presentación, espero poder compartir el por qué es importante el manejo prudente. Hablaré de definiciones, regulaciones, lineamientos, elementos para el programa, farmacoepidemiología, indicaciones, manejo prudente y también cómo poder iniciar un programa propio. Acá tenemos una buena fotografía de Anne Sheffield Miller, una de las primeras que recibió penicilina, con Sir Alexander Fleming, que ganó el premio Nobel por la penicilina, aunque poco tuvimos que ver con la comercialización del producto. Hemos avanzado muchísimo desde la era de la penicilina y como veremos después de la presentación de la penicilina se dio la resistencia. Acá tenemos otras dos científicos, Elizabeth Hazen y Rachel Brown. Primer antifúngico, Nystatina, un muy buen describimiento que ellas realizaron en cuanto a los superbichos. Es en donde estamos ahora. ¿Por qué hay que hacer algo? Se trata de un reto internacional, no nada más de los Estados Unidos o de Asia o de América del Sur. Sabemos que cada vez hay más resistencia, en particular estaremos hablando de bacterias y microorganismos. Claro, podemos dar la misma presentación para los organismos fúngicos o también para la resistencia viral. Abajo a la derecha vemos que hay menos antibióticos en proyecto y la resistencia hace que haya menos opciones para el tratamiento. Cuando vemos en diferentes partes del mundo y hablamos de Pakistán, no importa si hablamos de Yemen, siempre son puntos de conflicto en donde obviamente hay una alteración y también se genera la resistencia a los antibióticos. Problema global. Claro, acá tenemos un brote de Candida auris en Sudamérica. Fue otro problema en términos de resistencia a fluconazol, también como resistencia a anfotericina, algo que también fue identificado como un problema global. Algo también vinculado con el calentamiento global y también la resistencia. Vemos otros problemas que siguen siendo relevantes. También vemos el problema de la escasez. Eso tiene que ver con el suministro y también un poco potencialmente con el calentamiento global. En Puerto Rico, afectado años atrás por huracanes, mucho producto se produce allá y también medicamentos y su producción se vio afectada a nivel global. Si nosotros vemos otros problemas de escasez que se han enfrentado en Estados Unidos, como lo vemos aquí con nistatina, ampicilina y otros ahí enlistados. Otro problema, además de la resistencia,
Otro reto que encontramos en el extranjero a nivel mundial y en Estados Unidos son los antibióticos sin la receta médica. Este es un estudio que vio 90% de los kenianos que tuvieron exposición a antibióticos en el último año contra 17% de estadounidenses. Hay muchas razones por las que se autoprescriben: falta de seguro, un sobrante de los amigos o la estigmatización para las personas que se inyectan drogas o ETS. Otro reto es el problema de los genéricos. La potencia de los genéricos, que sabemos puede ser un problema importante, particularmente en Sudamérica, como lo vio el libro Botella de Mentiras, la historia de primera mano. También quisiera mencionar que estamos muy enfocados en salud humana, pero la mayoría de los antibióticos obviamente también se utilizan en agricultura y acuacultura como promotores de crecimiento. Queremos hacer algunas cosas aquí para prohibir estos productos que se usan para salud humana, pero la penicilina y tetraciclina son ampliamente utilizadas. Ahí estamos ahora ya viendo marketing. Se puede ver como McDonald's ahora está usando pollo sin antibióticos. Es más difícil para la res, pero no están en el negocio de la salud pública. Y aquí la presión pública puede ayudarnos en esta situación. Ahora vamos a enfocarnos una vez más en el hospital y el manejo prudente. Acá tenemos esto al centro, más allá de la pandemia. Acá tenemos Arjun Srinivasan de los CDC, publicado hace 2 años, en donde también se resalta el abordaje de los CDCs para un abordaje multidisciplinario. Si nosotros vemos el papel de la resistencia a los antibióticos desde el punto de vista global, lo que ha hecho la OMS, por lo menos 10 millones de muertes anuales se atribuyen a la resistencia antimicrobiana, lo cual lo pone en las 10 principales causas de muerte mundialmente, y el impacto en el PIB globalmente es significativo en términos del daño y en términos de los costos. Ahora, el costo también es algo que en nuestro sistema de salud nos preocupa. Los antimicrobianos son un punto importante. Aquí muestro que no nada más se trata del costo en atención de la salud, sino valor. Pero nos sorprende que en Estados Unidos los fármacos por persona prescritos, los medicamentos son los más costosos en todo el mundo. Los antibióticos son diferentes de otros fármacos, pueden perder su efectividad aunque se usen bien. La resistencia puede hacer que los clínicos prescriben esquemas de espectro amplio, más caros o con más efectos colaterales. Y luego también el recurso compartido, el uso del antibiótico en un paciente puede comprometer o hacer que alguien más sea afectado a futuro, local o globalmente. Y luego hay trasplantes que se niegan porque hay resistencia, hay bacterias resistentes a antibióticos. Acá tenemos una explicación sobre la exposición y la resistencia. Hay muchas bacterias que tienen genoma. En el genoma tienen resistencia preexistente que luego puede volverse selectiva con la exposición a antibióticos. Y las bacterias resistentes, en el paso 3 vemos como ahí surge la cepa dominante y luego también parte de nuestra permisividad, incluso con los plásmidos, con donde las bacterias comparten la resistencia con otros aspectos que causan problema. ¿Por qué es importante cuando vemos la resistencia antimicrobiana globalmente? Anualmente hay 23.000 muertes en Estados Unidos y 2 millones de enfermedades. Ya vimos también los datos para la OMS a nivel mundial. Aquí otro punto, esto no necesariamente es un problema nuevo identificado. Si podemos ver en este artículo del 74 en JAMA, ya se hablaba una vez más del uso inapropiado de los antibióticos y el sobreuso masivo, donde se recomendaba que cada hospital debía tener un programa de uso revisado. Y aquí vemos todos los antibióticos, penicilinas y los de espectro amplio. No es nada nuevo. ¿Qué hay sobre la definición? Uno de mis mentores, John McGowan, con Dale Gerding, primero acuñaron este término de manejo prudente, con intervenciones coordinadas para medir el uso de antimicrobianos, tener el fármaco correcto para la razón correcta en el momento correcto, la dosis correcta, la duración correcta y la ruta correcta. La meta real es optimizar la atención al paciente, contribuir al bien común y también para nosotros cumplir con los requerimientos regulatorios. La definición europea ve la estrategia para el manejo prudente.
se enfoca en las prescripciones individuales y también el enfoque sobre las implicaciones sociales. Y también en este artículo hay acciones coherentes para utilizarlos responsablemente. Si nosotros vemos a la OMS con su plan global, vemos estos objetivos: mejorar la concientización, entendimiento, fortalecer el conocimiento, reducir la incidencia de infección a través de prevención, optimizar el uso de medicamentos en salud humana y animal, desarrollar un caso económico para una inversión sustentable. Creo que esto es importantísimo como objetivo. En términos del análisis de brecho para el buen uso de antimicrobianos, podemos apreciar que otros han sugerido también una comisión de antibióticos, asegurándose que tengamos a un médico de referencia o rendición de cuentas, utilizar las recetas electrónicas y las computadoras, capacitación de aquellos que recetan, protocolos de antibióticos, las mejores prácticas, enlistar los antibióticos disponibles y controlar su uso con protecciones, guías, medir el consumo y también tener las dosis según los datos que dé farmacia. Vemos las mejores prácticas de los CDC aquí. Primero tiene que empezar arriba con un compromiso de liderazgo en la organización para invertir los recursos necesarios en estas actividades. Hablamos de la rendición de cuentas. Alguien que rinda cuentas y que refuerce estos comportamientos. Necesitamos experiencia, acciones, reportes y también educación, ya que la meta se está moviendo. Y una vez más, con un abordaje en equipo. Esto es de los CDC, 4 elementos. Ellos quieren que nos enfoquemos en los desenlaces del paciente. Eso es lo importante, no tanto el proceso. No tratemos de quedarnos en el qué, sino dejar la flexibilidad en el quién está haciendo la tarea. Y ahora esto está disponible no nada más para centros de cuidado intensivo, sino también para las instalaciones de cuidado a largo plazo, y una medida no se aplica para todos igual. Está muy regulado en Estados Unidos. Esto podemos ver, tiene que ver con los años de Obama, con los planes de acción, CMS y las comisiones conjuntas, entre otras. En mi primera pregunta, en términos del por qué, la meta primaria de un programa prudente es reducir el costo de los antimicrobianos, optimizar los desenlaces clínicos, quedarnos fuera de problemas o poder medir los días de terapia. Y aunque todas las respuestas podrían ser correctas, creo que la respuesta más propia es la 2: optimizar y enfocarnos en el desenlace del paciente. Eso es lo más importante. ¿Qué hay sobre el sistema de manejo prudente? Lo vemos como un manejo responsable para cuando damos a alguien la atención de nuestra salud, no nada más para antimicrobianos. Incluye pruebas a los laboratorios, también la llegada del paciente al hospital o cuando sale del mismo, igual, viendo los desenlaces. Si nosotros vemos la ciencia de los sistemas de salud, el manejo prudente es un buen ejemplo. Antes existía la ciencia básica y la ciencia clínica. Ahora además también tenemos la ciencia de los sistemas de salud. En este diagrama, en la diana, vemos que el paciente está en el centro, una vez más resaltando el desenlace del paciente, en lo que nos debemos enfocar para este abordaje de ciencia de la atención a la salud. Las organizaciones en las que he participado, como la Sociedad de Enfermedades Infecciosas o SHEA, también tienen guías. Y no se trata de que el infectólogo esté en el centro, sino son los equipos. Puede haber diferentes participantes. Los miembros del equipo incluyen a diferentes, no nada más al infectólogo, el prevencionista, epidemiólogo, farmacéutico, clínico y también los especialistas en información. Otra cosa, cuando hablamos de la teoría de los sistemas, generalmente no nada más es reemplazar a una persona o un trozo del queso para que esto se dé. En el modelo de peligros y pérdidas de James Reason, todo tiene que estar alineado para un mal resultado. Hay que ver los sistemas para tratar de salvar a las buenas personas y evitar los malos riesgos con
un análisis de causa raíz. En nuestra clínica tenemos un trabajo que sigue avanzando. Tenemos, claro, nuestro equipo multidisciplinario para uso de antibióticos en una aplicación o en la intranet. Lo nuevo en 2021, ahora que vemos a futuro, más allá de la COVID-19, estamos hablando de la preautorización de antibióticos de amplio espectro y una revisión prospectiva después de 2 o 3 días de tratamiento. Vemos intervenciones específicas del síndrome más que tratar de curar todas las infecciones de una sola vez. También el uso de pruebas diagnósticas rápidas para determinar al patógeno y permitir la reducción o cambio de terapia. Nos preocupa reducir el uso de antibióticos con el alto riesgo de desarrollo de enfermedad por ejemplo, Clostridium difficile y lo que llamamos también la implementación del time out de antibióticos. Cuando vemos las estrategias centrales para el manejo prudente, se divide en cosas que todos deberíamos hacer y elementos adicionales del lado derecho. Al igual que otros, tenemos restricción de los cuadros básicos y preautorización y también tenemos auditorías con intervención y retroalimentación para que todos aprendamos a cambiar desenlaces. A la derecha, otras estrategias que se pueden utilizar por otros centros de salud para mejorar el manejo prudente. Las restricciones en ocasiones, como dije, pueden ser polémicas, pero nos funciona bien. Tenemos 15 antibióticos restringidos para los infectólogos. Por otra parte, no hay autorización previa, no hay fechas para detenerlo hoy por hoy. Hay otros elementos y ahí vemos el ejemplo con este antifúngico isavuconazonium. Tenemos auditoría prospectiva y retroalimentación y hay 3 formas en las que lo hacemos en mi centro. Por ejemplo, puedo recibir un texto del farmacéutico en un paciente en donde me está dando un ejemplo, en donde tal vez puedo hacer un cambio de vancomicina a oxacilina. Otra opción es vía telefónica y también cara a cara cuando es posible. Pero creo que la comunicación, no importa cómo se haga, es importantísima y tiene beneficios que ya se ve en la literatura sobre el desenlace de los pacientes, aunque claro, puede requerir mucho trabajo, pero también es generalmente voluntario y la computadora nos puede ayudar a mejorar esta situación. Algo más que vamos a decir, no importa en qué organización nos encontremos, lo que no se puede medir no se puede administrar. Esto es importante para el valor y mostrar desenlaces. Esto tiene que ver con Edward Deming, el poder tener mediciones colectivas para poder comparar las intervenciones y ver cómo vamos. Uno de estos es la relación estandarizada de administración de antibióticos, SAAR, es la proporción de lo observado a lo esperado. Aquí tenemos los días observados de terapia sobre los días de la terapia predichos calculados con una regresión binomial negativa. Esto ha sido apoyado por el Foro Nacional de Calidad, por los CDC y HCN. Una vez más, cuando estamos viendo los valores de SAAR, va de 0 a 1. Menos de 1 indica un subuso de antibióticos. 1 indica que parece que es equivalente a la población de referencia. Más de 1 puede indicar un uso excesivo o en una población inusual. Igual, el SAAR no es una medición definitiva de cuán apropiado es el uso del antibiótico, es más complicado que eso. Acá tenemos un ejemplo en nuestro campus con adultos para ver la relación estandarizada de administración de antibióticos para infecciones comunitarias, para antibióticos anti-MRSA, betalactámicos, Clostridium difficile de alto riesgo y antifúngicos, entre otros. Hemos probado esto con el tiempo y uno puede hacerlo tan complicado como quiera en el análisis. Este es un ejemplo para la UCI de adultos, el SAAR del año 4 al año pasado vimos como hubo un incremento en el uso del antifúngico de SAAR de punto 2. No es bueno o malo, simplemente es conocer qué está pasando y por qué. Y claro, también vemos el uso y el consumo general. Acá vemos por 1000
pacientes días, viendo lo que tenemos como consumo predicho, con un intervalo de confianza de 95% en azul y los datos reales que están en los puntos en rojo, otra forma de medir. En términos de otras mediciones, hay personas que utilizan días de terapia DOT, otros DDD, dosis diaria definida. La OMS prefiere el DDD. Nosotros utilizamos DOT. En nuestro caso, para DOT se dan 3 días de cefazolina. En el caso DDD serían 6 días. Nosotros estamos manejando aquí 2 gramos cada 8 horas. Cada sistema DOT y DDD tiene sus pros y sus contras. Hay que utilizar aquello que sea fácil. Usamos días de terapia DOT porque es la métrica que utiliza en la Red Nacional de Seguridad de Atención Médica de los CDC, a los cuales reportamos. ¿Qué hay sobre los datos para ver las tendencias? Estos datos publicados recientemente por los CDC, donde se mostró que la mitad de los pacientes reciben una dosis por lo menos de antibióticos en el hospital y los días de terapia fue 755 por 1000 pacientes días, con el uso incrementado de antibióticos de amplio espectro, vancomicina y ciclosporina. Aquí vemos el DOT en nuestra clínica al lado de la cama. También podemos ver un índice mixto, también CMI, índice mixto de casos. Podemos aquí ver las tendencias y buscar las oportunidades o donde podemos mejorar en términos del desenlace de los pacientes. Otra cuestión que empezamos a utilizar y que también otros centros utilizan son las métricas de indicaciones para uso. Lo empírico es lo más común cuando se desconoce el patógeno. Dirigido al patógeno es cuando ya sabemos que estamos tratando con base en un cultivo o profiláctico, obviamente previo a procedimientos quirúrgicos. Acá tenemos las indicaciones para uso y podemos ver que esto fue algo a nivel nacional. Podemos ver ahí la parte empírica fue la mayor proporción, 64%, y luego los empíricos se mantuvieron así, donde solamente 24% fue dirigido a patógenos. Fluoroquinolonas, vancomicina y pseudomonas también se ve los días de estancia en estos hospitales. Acá tenemos el primer intento, vemos en nuestro centro. El primero, si vemos la profilaxis, es mucho mayor que otros hospitales en el resto de Estados Unidos, y esto porque somos un hospital quirúrgico, lo cual tiene sentido. La parte empírica sigue siendo la más grande, 53%, y 16% dirigido a patógeno específico. Esto es como se ve en nuestras órdenes. No estamos pidiendo a los clínicos que utilicen diagnóstico específico, sino simplemente que lo dividan en estas 3 categorías. Y esto es lo que tenemos en cuanto a rendición de cuentas, y también nos ayuda para poder rastrear esto. Y esto nos lleva a lo que llamamos las órdenes antimicrobianas significativas con desenlaces y rendición de cuentas para asegurarnos que haya indicaciones para ordenar un medicamento, para entender qué está haciendo el clínico, y si hay oportunidades para mejorar, tendremos los datos para intervenir. Una vez más, como también hemos hablado de los 4 momentos para higiene a la hora de acercarnos al paciente, también se incorpora con los 4 momentos para la toma de decisiones de antibióticos en la clínica práctica. Y también son importantes los datos aberrantes porque son parte de la historia. No nada más es recabar datos, sino poder ver los datos y explicar la variabilidad. Acá tenemos esto importante, como lo vimos con Brent James de LDS. Dijo, queremos atención con base en evidencia, y no es malo llevar acá la atención. Cuando la calidad se hace bien, no es punitiva, es educativo. Y la gente que no quiere aprender, pues nunca lo va a hacer. Estos son algunos de los retos que tiene que ver con el manejo prudente. En esta gráfica vemos muchos detalles, pero aquí tenemos hospitales y vemos las indicaciones por uso dirigido, empírico o profiláctico. Y hay diferentes variaciones en cada uno, lo cuales son explicados dependiendo del tipo de pacientes que se tengan. Vamos a ver algunos de los datos específicos en profilaxis
para cirugía. Hubo un momento antes de tener los registros electrónicos donde la profilaxis quirúrgica era un reto para estos 30 o 60 minutos antes de la incisión, no porque la gente no sabía cómo hacerlo, sino porque no había un sistema para hacerlo. Y eso cambió cuando empezamos a utilizar las historias clínicas electrónicas, pero también ahora para rendición de cuentas y su registro. Algunos retos más recientes tienen que ver con profilaxis para cirugía. Vemos en Estados Unidos donde hay más obesidad, pero podemos que cefazolina, desde el punto de vista de peso corporal, no hubo mucho cumplimiento, lo mismo con vancomicina, e incorporar al farmacéutico y las indicaciones en términos de cómo podemos tener un intercambio terapéutico, permitiendo que el farmacéutico participa, pudimos mejorar nuestros desenlaces y los clínicos de hecho lo agradecieron. Ahora vamos a la terapia definida. La forma en la que yo lo veo, una receta sin diagnóstico es una entropía y lo contrario es mucho mejor. Es como si uno recibe un pastel de regalo en el cumpleaños. Aquí lo más importante es el componente del manejo prudente, es el tener clínicos que actúen de manera concienzuda, en donde el diagnóstico es de explicación para los problemas del paciente. Por eso necesitamos seguir educando a los mejores y a los estudiantes brillantes que van a la profesión médica. Esto es un problema. Si vemos las causas de muerte, los errores médicos es una causa significativa de muerte en Estados Unidos a pesar de todos los avances que hemos tenido. Esta es una oportunidad. En el Instituto de Medicina también se entiende esto. Mejorar el diagnóstico en la atención médica es una de las metas. El énfasis en el razonamiento y en el trabajo en equipo, igual como lo hablamos aquí en el manejo prudente. Hablemos ahora de este abordaje de manejo prudente al lado de la cama. Igual puedo ver al huésped el síndrome, el problema que traen. Hay pacientes que no traen el diagnóstico en la frente. ¿Cuáles son algunos de los patógenos que pueden causar el síndrome? Y ya luego, ¿cuáles son los fármacos que voy a utilizar para empíricamente cubrirlo? Y cuando llegamos a la parte del fármaco que hay sobre la dosis y también la disminución o duración. Parte de este proceso tiene que ver con lo que llamamos el timeout de antibióticos, es decir, un proceso estructurado para revisar la terapia antibiótica en un punto de tiempo designado para evaluar entre 48 y 72 horas para ver si es apropiado, saber si hay infección, podemos reducir o qué podemos hacer como cambio en antibióticos. En nuestro hospital, la combinación de vancomicina con Zosyn se utiliza, otras terapias empíricas se usan en otros lados y esto lo llamamos Bocin, pero sabemos que es un antibiótico que todos los antibióticos tienen sus efectos colaterales, hay que ser cuidadosos y claro, utilizarlos concienzudamente. Acá tenemos lo que llamamos el timeout, tiempo fuera de antibióticos, en donde se dice de qué fármaco estamos hablando, puede revisar si es apropiado y modificar esa orden. De hecho, esto ha sido un mecanismo importante para asegurarnos que los proveedores de salud estén involucrados. Y cuando vemos el proyecto Time Out, tiempo fuera, esto se usó en diferentes centros en donde tenían antibióticos en la categoría Time Out. A la derecha vemos nuestra clínica de Cleveland contra otras instituciones y ahí vemos la directriz de patógenos contra empírico contra de manera profiláctica. Cuando tenemos indicaciones para uso, cuando se introduce, vemos que en el DOT los días de terapia siguió la tendencia. Claro, no esperamos que llegue a cero, pero sí buscamos desenlaces positivos después de implementar nuestras indicaciones para uso. Ahora quiero ir a la parte del laboratorio, porque es como la mantequilla de maní sin jalea. Nosotros dependemos de los laboratorios para hacer el diagnóstico, ya sea con cultivos sanguíneos, ya sea con otro tipo de ayudas y obviamente tenemos GeneXpert y otros sistemas de diagnóstico rápido, entre otros. Utilizamos varias alertas para poder ver si vienen de laboratorio por PCR en términos de
tener un resultado positivo viral, y si el paciente tiene un antimicrobiano, entonces permitir que el clínico reevalúe si puede detener el antibiótico en presencia, por ejemplo, de un resultado de este tipo. También es muy importante este otro aspecto. Hemos regresado a lo que llamamos las pruebas de Clostridium difficile en 2 pasos. Nos damos cuenta que PCR es extremadamente sensible y que muchas veces podemos tener pacientes colonizados que no requieren tratamiento, que son PCR positivos y IA negativo. Otra cosa que hemos hecho es evaluar también las alertas con el sistema de soporte para manejo prudente. Un farmacéutico publicó hace 2 años este artículo. Vemos el impacto en las decisiones del clínico junto con el soporte del farmacéutico, y con las llamadas de laboratorio tratamos de disminuir el medicamento, lo cual puede mejorar con un diagnóstico rápido, así como el soporte a clínicos, utilizando también los cultivos sanguíneos. Así el laboratorio puede ayudar en el sistema de atención médica para poder mejorar el desenlace. Otra cuestión que quiero mencionar también tiene que ver no solamente los antibióticos y laboratorio, sino obviamente también con los catéteres, etcétera. Cuando nosotros vemos nuestra estrategia para infecciones del tracto urinario asociadas con catéter, sabemos que menos puede ser más en el cuidado del catéter. Si el paciente requiere el Foley, hablábamos del cuidado del catéter y también de su retiro. Esto publicado hace unos años vio el hecho de que había muchos antimicrobianos que se utilizaban en los pacientes de la UCI con pancultivo, con base en cultivos positivos que no eran significativamente clínicamente significativos, y solamente los pacientes adscritos podían elegir un urianálisis, y se tenía que hacer primero en el caso de que hubiera piuria, entendiendo que cualquiera o muchos pacientes después de que tenían el Foley van a tener piuria que tal vez no sea clínicamente relevante, y entonces se promueve el uso de antibióticos. Aquí vemos el número de cultivos, obviamente reducido el número de cultivos, y también podemos ver el número de días con antibiótico y días con catéter reducido. Fue positivo sin afectar el desenlace de los pacientes. Otra cuestión que queremos recordar en los pacientes es este asunto de sepsis y shock séptico, que es enorme en todo el mundo, y obviamente se trata de intervenir por su alta tasa de mortalidad. Pero hay 2 principios para ello. Uno, el antimicrobiano oportuno, pero también el control de la fuente, que también puede ver el escalpelo, el DREN, o retirar los dispositivos. Ahí podemos ver, como lo publicó Arnab Kumar, es una combinación de ambos. En este diagrama podemos ver que si uno está viendo el control de la fuente, así como el antibiótico iniciado adecuadamente, la mayor tasa de sobrevida está al 92%, arriba a la izquierda. Sin control de la fuente, en choque y retraso en antibiótico, vemos que hay mayor mortalidad y menos tasa de sobrevida. Así pues, ¿qué hay sobre expandir el programa de manejo prudente? Nuestros colegas de Australia dicen que es retorcido. No, simplemente es difícil. En medicina se requieren en promedio 17 años para que la evidencia de investigación llegue a la práctica clínica. No es porque no seamos inteligentes, sino que es difícil hacer que la gente cambie. Y todos sabemos que los pacientes reciben solamente el 55% de los procesos recomendados en atención médica. Ahora estamos hablando de lo que llamamos un programa de manejo prudente altamente confiable. Esto quiere decir tratar de hacer que el equipo participe utilizando, como dijimos, este sistema de ciencia para atención a la salud. Aquí, con la participación, siempre viendo nuestro análisis de brechas para ver las condiciones de participación, y esto tiene que ver con algunas de las cosas que la OMS y los CDC mencionan. Pero también ahora estamos viendo el espacio de pacientes ambulatorios con nuestro sistema, donde tal vez no es tan robusto como en los hospitalizados. Lo podemos ver en establecer prioridades, en tomar acciones para mejorar oportunidades, como aparece ahí resaltado en rojo, uno de los programas que tenemos para este y el año próximo. Y mientras estamos haciendo esto, la información sigue evolucionando. Y como lo mencioné antes, tenemos también la guía, el manual de uso de antibióticos, que también trata sobre otros temas como inmunización, habla de microbiología, y
Vemos ahí en amarillo nuestra aplicación que ya está ahora disponible en el teléfono, que ayuda porque muchos de los estudiantes jóvenes es como aprenden o como lo manejan en el celular. Otros trabajos que estamos haciendo, como el de muestras nasales para PCR y manejo prudente con vancomicina en neumonía, para poder hacer una reducción, o también el servicio de dosificación, también para trasplante, para restringir el uso de antibióticos, porque ellos también consumen mucho esto, así como el servicio de farmacia de dosificación de aminoglucósidos. Acá tenemos otro ejemplo. Nosotros sabemos que la colonización de estafilococo dorado, ya sea MRSA o MSSA, puede llevar a factores de riesgo para la infección. Para la gente que no son portadores, de hecho, están protegidos con estas infecciones. Por lo tanto, con base en esta información y con base en el hecho de que nosotros hacemos las pruebas de colonización para portadores de estafilococo en UCI, aquí tenemos una oportunidad. La farmacéutica Andrea Palota hizo este estudio para ver la administración de antibióticos, otro proyecto para reducir o usar vancomicina adecuadamente en nuestro hospital, lo cual es de un uso elevado, y también sabemos que hay potencial de resistencia. En el postgrupo hubo cambios significativos en los pacientes que requerían tomas de muestras para ver los niveles de vancomicina o también para ver la toxicidad inducida por vancomicina, lo cual es un llamado de atención a los farmacéuticos para reducir el daño a los pacientes. Acá tenemos el proyecto de PCR, también liderado por Andrea Palota. Los resultados se analizan, el farmacéutico ve los resultados para tratar de hacer una disminución de la dosis cuando sea adecuado para reducir el uso de antibióticos. Acá vemos en las pruebas antes de PCR y las post-PCR. Ahí podemos ver también la duración del uso de vancomicina, en donde se puede reducir la misma sin cambiar la estancia hospitalaria. Otra cuestión es también la alergia de penicilina. Un gran número de pacientes dice que tienen alergia a la penicilina. Esto se puede echar por tierra viendo la historia del paciente, pero en algunos sí se necesita hacer una prueba cutánea para determinarlo. Este año nos estamos enfocando en donde los farmacéuticos nos ayudan para hacer pruebas cutáneas y descentralizarlo a los no alergólogos, capacitando a los enfermeros para que puedan hacer esta evaluación al lado de la cama del paciente, y esto cierra la puerta a tener que utilizar otros antibióticos más costosos para aquellos pacientes que decían tener alergia a la penicilina. También dije que estamos hablando en el paciente ambulatorio, cosas como por ejemplo otitis media, faringitis o sinusitis. Estamos tratando de dilucidar si estos pacientes se está dando el antibiótico de acuerdo a las guías, principalmente en la mayoría de los casos amoxicilina en lugar de quinolonas o macrólidos. Aquí podemos ver que hay oportunidades, pero hemos encontrado que hay muy buenos resultados, por ejemplo en el caso de sinusitis, donde se da lo que diríamos antimicrobianos de acuerdo a las guías. Esto es lo que llamaríamos los principios de epidemiología para desarrollar y ejecutar los planes de negocios. Mucho de esto tiene que ver con recabar datos, luego análisis de datos, dar retroalimentación y la intervención, y luego medir esta intervención. Y si vamos a fallar, pues fallamos rápido para poder reiniciar el proceso una vez más. La COVID ha sido un reto, pero también hay muchas oportunidades aquí, creo que para todos nosotros, y aprender de todo esto. Una vez más, este es el sitio virtual de nuestra clínica de Cleveland. Gracias por su atención, y sé que habrá también la oportunidad de responder sus preguntas. Y por favor, todos cuídense. Gracias por esta oportunidad. Organizado por SIG Mundiales, una empresa de Grupo Destinos.